Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola. Gracias por siempre estar con nosotros, por acompañarnos, por hacer sus preguntas, por aportar todo lo que vamos construyendo como esta comunidad de ebullición que somos. Hace mucho tiempo, en diferentes redes nos están haciendo muchas preguntas asociados a los temas de crianza, de adolescentes, de no sé cómo relacionarme con mis hijos y se presentan diferentes situaciones. Por ejemplo, que de pronto uno de los hijos tenía cierto comportamiento y el otro es muy distinto y no saben por qué ni cómo tratarlo. A veces como que dicen, yo no sé por qué a mi hijo no le gusta jugar como otros niños o como era yo, si no le gusta estar pegado a la tecnología y no sé qué hacer para que eso pueda cambiar. En el colegio me dicen que el niño tiene muchos problemas de conducta y que mire a ver qué hago con el niño porque finalmente así no lo puedo llevar porque el niño muerde a los otros, le pega, no pone cuidado y me cuesta trabajo. Yo veo que otros niños tienen ciertos hitos de desarrollo y yo no veo que mi hijo pase en esos momentos. ¿Será que está mal? ¿Será que hay un déficit? ¿Será que hay algún problema? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, como son consultas que tenemos de manera permanente, hoy les traemos una invitada de lujo que nos va a ayudar a ver todos esos temas. Jimena Girón, ella es psicóloga, también tiene una especialización en psicología clínica y durante toda su experiencia ha venido trabajando primero en la parte de estimulación temprana y a eso dedicó gran parte de su carrera y ahí fue conociendo a los niños, desarrollando sus propios materiales, encontrando sus propias metodologías y luego ya fue incursionando en todo el tema de ya tratamiento y todo el proceso clínico que se maneja con niños y adolescentes. Para los que somos papás sabemos que a veces estar con los niños no es fácil, que uno no los entiende y a veces agotan, uno al final del día termina sintiendo como ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Como que esto está siendo complejo y creo que esa sensación, imagínense una persona que se dedica todo el tiempo a estar con niños y adolescentes, pues debe haber algún truco y debe haber alguna forma para poderlo hacer de una manera más sencilla, de una manera más simple, de una manera más cercana y muy amorosa. Muchos papás me llegan a consulta afanados porque a veces sienten que tienen comportamientos inadecuados. Me dicen, no, estoy muy mal porque esta semana le pegué a mi hijo, pero es que de verdad usted se hubiera visto, yo no me lo aguanté, o sea, de verdad, entonces no sé qué hacer, o es que lo grité, o es que lo ignoré, él trató de abrazarme y yo no pude en ese momento. Entonces hay muchas inquietudes que tenemos y pues por eso queremos hacer esta serie de episodios para que lo revisemos juntos y podamos mirar. Recuerden que si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren profundizar en alguno de estos temas, nos escriben en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Ebullición Psico en todas las redes sociales o aquí mismo en Spotify y nos dejan sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas que nosotros siempre la revisamos y todos estos capítulos que salen son porque las mismas personas han venido construyendo con nosotros y es lo que sienten que les hace falta y que termina siendo importante, porque una comunidad se construye en la medida de que todos nos unamos y estemos juntos para este desarrollo. Entonces les presento a Jimena Girón. Hola Miguel y muchas gracias por la invitación y obviamente muy contenta por estar aquí en la comunidad de Ebullición porque creo que es un orgullo y admiro mucho todo lo que has creado durante estos años, así que pues me siento muy orgullosa de estar aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, vamos a hablar en este primer episodio de esos temas que hablamos de vínculo, de apego y demás. En este momento está muy de moda en redes el hablar del apego. Entonces yo he escuchado a muchos influencers, he escuchado a muchos terapeutas, he escuchado a muchas madres de familia, he escuchado a muchos docentes hablar acerca del apego, que si es el apego ansioso, que si es el apego evitativo, que si es el apego ambivalente, que si es el apego seguro. Bueno, le ponen un montón de nombres, Sí. digamos que clínicamente hablando pues existen, Sí. pero yo quisiera que más que habláramos de esos conceptos clínicos, lo cual si salen están bien, como qué es ese tema de los apegos, qué es el vínculo, cómo hacemos para que los niños se sientan seguros. Cuando hablamos con pacientes, muchas veces ellos llegan con criterios como, es que yo tengo una herida de abandono porque yo no tuve un apego seguro y me pasa tal y tal cosa. Y yo me quedo pensando como, bueno, o sea, ¿eso cómo lo construiste? Claro. ¿Hablaste con un terapeuta antes y llegaron a esa definición? ¿Cómo llegaste al asunto? Y muchas veces es porque la persona por sí misma vio un video o escuchó un podcast o vio alguna información y pues se diagnosticó a sí mismo sobre la situación y demás. Entonces, cuéntanos un poco acerca de qué es el vínculo, qué es lo de los apegos, como que miremos un poco ese contenido para que lo trabajemos. Bueno, yo creo que en eso tienes toda la razón. O sea, creo que
es una dificultad, o sea, está súper bien que estemos viralizando tanto la salud mental. Lo que pasa es que a veces ciertos conceptos que de pronto corresponden muy al desarrollo infantil, ya empezamos a llevarlos en la adultez, cuando, si bien es cierto, influye un montón, no necesariamente va a explicar todo tu comportamiento, ¿sí? O sea, porque no necesariamente es así. Pero ¿qué pasa? Que el apego como tal es considerado como una necesidad, ¿sí? O sea, todos nosotros tenemos apego, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una necesidad que tenemos todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente es muy importante en la primera infancia porque es como tú te relacionas con esos primeros cuidadores, ¿sabes? Entonces, esto tiene que ver, pues, en algunos casos con papá y mamá, bueno, en estas nuevas familias, mamá, mamá, papá, papá, bueno, vamos a tener en cuenta todo esto, pero digamos que tiene que ver en cuenta con esos primeros cuidadores. ¿Y por qué es una necesidad? Pues es ese vínculo que tú generas con estos cuidadores que suplen tus necesidades, ¿sí? O sea, ¿cuál es ese cuidador que si yo lloro, obviamente un bebé no va a hacer este trabajo de cognición, pero simplemente esa asociación, ¿sabes? De cómo el niño si llora, si su mamá viene o no, como si su papá viene o no a responder a esas necesidades que el niño está teniendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace muchos años decían como, yo dejé llorar al niño en la cuna. No sé si a ti te pasaba, Eri, cuando tuviste a tus hijos, que era como, déjelo porque se va a cansar. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué lo vamos a dejar? Tú no sabes si el niño tiene alguna necesidad, si quizás está teniendo algún dolor, si quizás algo en su cuna le está estorbando y no lo está dejando conciliar el sueño. O sea, ¿cuál es la necesidad que le está teniendo que lo estás llevando a llorar de esa manera? O sea, no es porque sí, no es que el niño te quiera dañar el sueño, porque yo creo que ese es uno de los temas principales que lo decías ahorita, como bueno, ¿cómo hacemos los terapeutas que trabajamos con niños? Y yo creo que es no tomártelo personal, ¿sabes? De no es en contra mía, no es que él no quiere que yo descanse, porque es que el bebé no tiene esa capacidad. Sí, o sea, él no va a pensar, no voy a dejar dormir a mi mamá. No, eso no sucede, es porque el niño tiene evidentemente una necesidad que necesita, pues obviamente que se cumpla, ¿sí? Entonces ese es el apego, ¿sabes? Como que, bueno, y ahí es donde se empieza a generar como, bueno, ¿yo cómo me voy a relacionar con el mundo? Porque es que estamos hablando de un bebé, ¿sí? De un bebé de, no sé, 6 meses, 1 año, que lleva 1 año en este mundo. Yo siempre les digo a los papás en eso como, piensa en tu hijo, tiene 2 o 3 años, lleva 3 años en este mundo. O sea, es que no podemos resolver cosas nosotros que llevamos, no sé, 25, 30, 40 años en este mundo y a veces nos sentimos abrumados con todo lo que sucede. Imagínate un pobre ser que apenas está entendiendo cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, el que llore y que no esté nadie aquí, pues, ¿qué es lo que él va a pensar? Como, ¿cómo voy a suplir esto? Si tengo hambre y nadie está aquí, ¿qué hago? O sea, no me puedo alimentar yo solo, ¿sabes? Entonces mira cómo estos vínculos empezamos a crearlos desde ahí, ¿sí? Que obviamente la manera en la que el niño empieza a entender el mundo en ese punto va a influir en lo que va a hacer más adelante, ¿sí? Pero también lo que tú vas a hacer como adulto también tiene que ver con muchas otras cosas y muchos otros factores y aprendizajes que tienes a lo largo de su vida. Entonces yo creo que ahí es donde hay que tener mucho cuidado con este tipo de conceptos, porque yo creo que hay que puntualizarlos como, bueno, estamos hablando de un niño, estamos hablando de un adulto, bueno, ¿cómo podemos trabajarlo? ¿Sabes? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener como mucho cuidado, pero el apego como tal es ese vínculo que creamos. Todos vamos a tener apego, porque es que a veces también está como, ay, no es que tú estás muy apegado. Pues sí, claro, porque es que yo necesito establecer ese vínculo, porque todos los humanos somos seres sociales, ¿sabes? Entonces necesitamos vínculo constantemente, necesitamos amigos, necesitamos familia, necesitamos pareja, ¿sí? Pero de la manera en la que lo desarrollamos y quizás le exigimos al otro, es ahí donde está esa característica. Por ejemplo, lo que tiene que ver, lo que decías tú, con el tipo de apego, que el apego ansioso, que el apego inseguro, y bueno, como todos estos tipos de apego, de la manera en la que tú lo llevas a cabo, pero el apego lo tenemos todos. Y ahí viene un tema interesante. Quisiera preguntártelo y saliéndonos un poco de lo que me estás mencionando. Anthony de Melo, que es una persona que estuvo trabajando muchos temas como desde el origen budista y llevándolo como a todo el concepto filosófico, él plantea en el libro del Sendero del Ser, creo que se llama. Igual les colocamos acá al equipo de producción, ayúdenme a colocar la fotico del libro para que le echemos una miradita. Él dice como que el apego es el origen de todos nuestros sufrimientos, más o menos, y plantea
que nosotros sufrimos cuando nos apegamos a algo y no permitimos que fluya de manera tranquila. Entonces digo, sufro cuando se acaba una relación porque estaba muy apegada a la relación y ahora además sufro cuando estoy envejeciendo porque me apego a la juventud o cómo me veía en otra época y ahora me miro al espejo y estoy de cierta manera que ya no me reconozco, o sufro porque me gradué y ya no puedo tener esa vida de colegio o de universidad que antes tenía y ahora tengo que vivir la vida adulta. Yo tengo muchos pacientes adultos jóvenes que me dicen, esta vida adulta me está dando duro. O sea, ahora tengo que pagar cuentas, tengo que hacerme cargo de mí, ahora qué hago con todas esas cosas y demás. Entonces quería hacer la distinción desde ese criterio de apego y el que estamos manejando en este momento, que tiene que ver un concepto psicológico. Porque si yo lo veo como que necesitamos apegarnos para pensarlo como bienestar psicológico y para vivir en comunidad y para estar tranquilo, ese es un criterio. Pero si hablamos desde apego, desde el concepto psicológico, en donde yo me aferro a algo y no permito que fluya de manera natural, permito sufriendo. Entonces quería planearlo para que, porque cuando alguien lo escucha decir apego, decir, pero ellos dicen que es importante estar apegado y que es necesario. Entonces quiero que lo veamos desde dos áreas de conocimiento diferentes. El concepto budista, psicológico, filosófico, pues seguramente será otro, en donde ellos hablan acerca del devenir, como que la vida viene, va, como un río, como que va fluyendo, como que tú no te puedes apegar a ese poco de agua que viene corriendo porque se va a pasar y después seguramente llegará a otro lugar, y así sienten los budistas, como que tú no te apegas a nada porque todo fluye, todo pasa, nada permanece, nada se estanca, todo va en otro nivel. Entonces esa es una mirada, lo cual me parece una mirada muy evolucionada a mi modo de ver, que ven las personas como, sí, ya pasó, sí, todo está bien, y uno diciendo, Dios mío, ojalá que no pudiera ver el mundo de esa manera. Entonces creo que esa es una mirada. Pero acá estamos viendo el apego desde el componente psicológico. Entonces, quería hacer esta claridad para que no digan, pero ahí encontramos cosas contradictorias y van a decir, pero al fin, que si nos apegamos o no nos apegamos o cómo debemos hacerlo. ¿Cómo se forma en los niños un apego seguro? Para que ellos puedan decir que están bien, que pueden tener algo de libertad y demás. Yo alguna vez veía a una terapeuta que explicaba que, por ejemplo, que el niño está jugando con otros niños en el parque y de pronto se pegó. Entonces, que sale corriendo para donde su mamá y su mamá lo consiente, le soba, le limpia la tierrita de las rodillas, le da juguito, lo paladea, y el niño a los 5 minutos está otra vez corriendo y jugando y demás. Y ponían el ejemplo de este es un tipo de apego seguro porque él sabe que puede ir a buscar esa persona que lo va a cuidar, que lo va a consentir, que lo va a consolar, y luego él puede seguir su vida, pero puede desprenderse de su mamá. No es como que voy al parque y me quedo todo sentada al lado de ella mirándola así como que como bueno, vamos a jugar los dos. Quedamos los dos, sino que yo puedo tener mi libertad, divertirme, pero igual volver y demás. Entonces, ¿cómo hace un papá? Primero, pues, ¿qué sería ese de apego seguro y qué viene siendo y demás? ¿Y cómo hacemos para fomentarlo? ¿Qué serían unas buenas prácticas? ¿Qué deberíamos evitar? Porque a veces hay cosas que hacemos que creemos que es por el propio bien y no, como lo que ponías de ejemplo comenzando, que decías, déjelo llorar y demás. Entonces dices que hay que educarlo. Si usted cada vez que el niño llore, usted va y lo alza, entonces él se va a acostumbrar a eso y luego el llanto va a ser una forma de respuesta. Entonces lo entiendo desde condicionamiento clásico y operante, pero no sé si para la estabilidad y seguridad de un menor sea la mejor forma. Claro. Sí, bueno, digamos que yo creo que un poco con lo que decías del ejemplo budista, yo creo que va más como porque hemos asociado que es eso, ¿no? Como que el apego es necesariamente algo que te aferra y no te deja avanzar, ¿sabes? Entonces que por eso hay que dejarlo. Pero ¿qué sucede? Que lo que yo te decía al principio es una necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos necesitamos tener esa seguridad, ¿sí? De que, no sé si de pronto alguna vez te ha pasado de que de pronto alguien te lleve como a un lugar nuevo, ¿sabes? Como de sorpresa o algo por el estilo, y que tú te quedes como, pero venga, esto sí es seguro, pero venga, no me suelte la mano porque es que me da miedo de pronto lanzarme y caerme, o mira cómo desde ahí necesitamos esa figura, ¿sabes? O incluso ni siquiera, en estos ejemplos que te pongo, ni siquiera es una persona, sino uno, bueno, si voy a pasar, no sé, por estos puentes que son como de cristal, necesito agarrarme de algo para yo saber que si esto se rompe, yo al menos voy a tener esto de donde agarrarme. Está relacionado un poco más con esto, con este vínculo que podemos crear. Entonces aquí es cuando se hace como esa diferenciación entre el apego seguro y
y el apego inseguro. Entonces el apego seguro se trata de lo que decías tú, de que tú puedas tener, o sea, de que tú sepas que si tú necesitas algo, resolver alguna necesidad, ahí va a estar esa persona, ¿sí? Pero el apego inseguro va más por el otro lado, de que aunque esté esa persona, tú ya no sabes si va a responder o no. ¿Por qué? Porque finalmente los adultos terminan siendo ambivalentes. Entonces a veces te respondo, a veces no. Entonces a veces tú lloras en la cuna, a veces yo voy y a veces no. Para el niño eso no es predecible. Entonces ahí es cuando se convierte en eso inseguro, porque, y entonces yo cómo sé que hoy puedo ir a explorar y si me golpeo, mi mamá va a estar ahí, o cómo sé que voy a ir a golpearme y hoy mi mamá me va a regañar, en lugar de decirme como, sí, mi amor, pobrecito, ven, te ayudo, hacemos algo. Hoy mi mamá estaba de un genio totalmente diferente, entonces, pero si ves, yo te lo dije, yo te lo advertí. ¿Sabes? Es cuando somos así ambivalentes. Eso es lo que genera el apego inseguro. Cuando el niño no sabe si va a encontrar o no esa persona que va a suplir esas necesidades que está teniendo en el momento. ¿Sí? En cambio, el apego seguro está más en yo sé que me puedo ir. Sí, yo sé que puedo ir a explorar y yo sé que puedo regresar y aquí van a estar. Quizás, no sé si tú lo piensas en estos momentos, como ¿cuál crees tú la persona? Ahora se maneja mucho por personas seguras, lugares seguros, ¿sabes? Es como mucho el término que se maneja en redes sociales. Eri, en ti, ¿cuál crees que es tu lugar seguro? ¿Cuál crees tú que es tu persona segura que cuando tienes un mal día vienes y la buscas? O tu lugar. ¿Cuál crees tú? En estos momentos de tu, sí, en este momento de tu vida. Pues yo tengo muchas personas seguras, pero una. Yo sé. O sea, que soy muy Eres amigable. afortunada, sí. Pero digamos que como primeros respondientes frente a algún tema, mi esposo, mis 2 hijos, o sea, digamos que ellos son un lugar muy seguro y me siento totalmente tranquila de expresar lo que siento, y mis mejores amigos también. Okay. Digamos, de esas personas que sé que están ahí, que no juzgan, que escuchan, que acompañan, y que si yo los llamo a las 2 de la mañana y necesito que se venga y me lleve a una emergencia, están, o sea, okay, y sirven para todo, para temas de salud, para temas de diversión, para temas de plata, para cualquier cosa, o sea, como totalmente. Que yo no tengo la duda de con qué versión me voy a encontrar, sino sé que la versión siempre va a ser esa. Exacto. Entonces, probablemente las personas que nos están escuchando y nos están viendo, si se cuestionan como cuál en estos momentos es mi lugar o mi persona segura, lo van a encontrar. Una persona, un familiar, un espacio en la casa que a veces uno dice, por ejemplo, no, yo me encierro en mi oficina y ya como que puedo respirar mientras los niños se están agarrando afuera de los cabellos, pues yo estoy aquí como respirando. ¿Por qué? Porque es mi lugar seguro. Eso mismo, y tú sabes que va a estar ahí, por eso es tu lugar seguro, porque independientemente del tema, independientemente de la hora, va a estar ahí. De eso se tratan los niños. ¿Sí? O sea, no se trata de aferrarte a, es que tú eres mío, porque entonces ya empezamos con ahí la diferencia, es que tú eres mío, tú no puedes estar con nadie más, es que tú, ¿sí ves? Entonces no se trata de eso, sino que cuando yo te necesite, tú vas a estar ahí respondiendo ante mis necesidades. ¿Sí ves? Es como esa la diferenciación que tenemos que hacer. Y obviamente en el apego inseguro, pues entonces tenemos estos que seguramente han escuchado en redes sociales, y es el apego ansioso, ¿sí? Y el apego evitativo. Sí, son como estos dos. Obviamente cada uno tiene a veces variaciones en los nombres, pero digamos que están estos dos. Sí, entonces un ejemplo que se utiliza mucho en psicología y son varios experimentos que han hecho a lo largo de los años, y es que meten a unos niños, ¿sabes? Como en estas cámaras de Gesell, obviamente. Entonces ponen al niño a que entre. Pero segundo, una cámara de Gesell es una habitación con un vidrio muy amplio que tiene sonido perfecto para una sala que está observando, como cuando usted ve en las películas que están interrogando a una persona y hay otros que están viendo el interrogatorio, así, pero se utiliza con mucha frecuencia en la práctica clínica. Y en la práctica clínica es que se incluye el consultante, los consultantes o los pacientes, el terapeuta, o solamente están observando a veces las dinámicas de los consultantes, y afuera están otras personas observando el comportamiento, escuchando lo que ocurre, tomando notas y analizando lo que sucede. A veces en casos complejos está de pronto un terapeuta y de pronto el equipo que lo respalda está detrás de la cámara de Gesell viendo todo y le va mandando información al terapeuta, pregúntale tal cosa, profundiza esto, y es también un mecanismo para acompañar ese proceso, sobre todo en casos pues complejos donde se requiere el apoyo no solo de una persona sino varios terapeutas para acompañar este tipo de casos. Entonces, si has estado en alguna cámara de Gesell, es una experiencia preciosa porque es como ver en vivo y en directo lo que pasa a nivel de terapia, y es el privilegio que tenemos los terapeutas de ver a las personas allí, pero que otros también puedan ser espectadores es muy interesante, porque cuando tú eres
terapeuta que dirige, a veces te puedes perder detalles porque estás muy concentrado en alguna cosa y puedes perder otras. El que está afuera no, está observador, entonces sí puede tener su atención plena. Entonces, este es un ejercicio interesante. Si alguna vez los invitan, participen, es algo chévere. Sí, totalmente. Entonces, digamos que lo que hacen es como, se conoce como el experimento, ¿sabes? Como de la situación extraña, novedosa. Entonces, lo que hacen es introducir como a los niños con su mamá, principalmente, o con su, digamos que con su figura más cercana, y los ponen pues en una habitación donde hay juguetes, todo. Entonces, el niño que tiene apego seguro, bueno, y el experimento consiste en que en algún momento del tiempo van a pedirle a la mamá que por favor se retire del lugar. Entonces el niño, bueno, va conociendo. El que tiene apego seguro inmediatamente se baja, explora, mira a ver, como, ay, vamos a ver qué hay aquí, va, juega, todo, con su mamá ahí. Cuando la mamá se va, el niño inmediatamente pues reacciona. ¿Cuál es su reacción? Pues que va a llorar, ¿sí? Entonces comienza a llorar, ¿dónde está mi mamá? Obviamente esto se hace con niños aproximadamente de año, año y medio. Entonces obviamente comienzan a llorar. ¿Qué pasa? Es una reacción emocional normal, ¿sí? Normal. Esto no es como la parte del apego todavía. ¿Cuál es la parte clave para saber si tiene apego inseguro o no? Es cuando entra la mamá. Entonces el niño que tiene apego seguro, la mamá va a entrar y el niño inmediatamente, progresivamente se va a ir calmando. Primero va a pedir que lo cargue, muy probablemente, ¿no? Como cárgame, necesito sentir el contacto físico, además, porque para los niños es muy importante el contacto físico. Entonces te va a pedir que lo alces y progresivamente va a ir disminuyendo ese llanto y esa reacción. Y después, cuando ya sabe que su mamá está ahí, nuevamente se va a bajar a explorar, ¿sí? Porque ya sabe que tú estás ahí, que si me llego a caer, que si me llego a golpear, que si necesito mostrarte a tú vas a estar ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? Que obviamente este experimento también depende mucho de la crianza que la mamá le ha venido dando al niño, ¿no? Y el apego inseguro, que aquí es donde digamos que se divide en dos, y en una de las reacciones, lo mismo, el niño llora, todo. Cuando entra la mamá, una de las reacciones es como, te miro, pero no te reacciono, ¿sabes? O sea, no te pido que me cargues, no te pido, te evito completamente. Ese es el apego evitativo, porque yo sé que te necesito, pero ya cuando estás aquí te evito, ¿sabes? Es como, no, ¿sí? Aunque yo sé que tú tienes el poder de calmarme, pero no, ¿sí? ¿Por qué? Por esa ambivalencia, porque a veces sí y a veces no. A veces cuando yo lloraba para que atendieras mis necesidades, a veces estabas y a veces no. ¿Sí? Ese es el apego evitativo. Y está el otro que tiene que ver como un poco con el ansioso o ambivalente que le dicen, y está más relacionado con que el niño pide que lo cargues, pero no se calma. ¿Sí? O sea, no se puede regular porque sigue teniendo como esa, ¿sabes? Como esa sensación de mi mamá se fue, o sea, constante, ¿sabes? Por eso se llama ansioso, como por esa ansiedad de te tengo ahí, pero como que no quiero que te vayas, ¿sabes? Y esto es lo que se empieza a reflejar en los adultos, ¿sí? Que ese es, digamos, lo que te digo, que hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, esto influye un montón, pero no es la respuesta porque tú tienes las relaciones que tienes ahora. Es decir, porque probablemente hay muchas cosas en tu entorno que en estos momentos están ayudando a que tú mantengas el tipo de relación que mantienes, ¿sí? ¿Influye? Sí, un montón en lo que vas a hacer como adulto, pero no lo es todo tampoco, ¿sí? Entonces creo que ahí es cuando tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque entonces, sí, hay que diferenciar eso, de que una cosa es la etapa del desarrollo infantil, que obviamente es súper importante lo que vas a hacer como adulto, pero no todo lo que te pasa como adulto se explica directamente desde la infancia. O sea, llevas muchos años construyendo muchas cosas y no necesariamente todo se explica desde ahí. Ok, muchas gracias. Hay un libro que se llama Amor y Poder. Si nos escriben, se los podemos hacer llegar. Ese libro, Amor y Poder, lo escribió Ignacio Vergara Carulla, de la familia Carulla de los Almacenes, efectivamente. Él es un psiquiatra colombiano. Y él, en su libro, realmente el libro lo que habla es de la parte de parejas en gran parte del libro, porque es un libro que habla acerca de la forma en que lo relacionamos, pero empieza a explicar el tema de pareja desde la infancia. Entonces explica cómo era la relación con mamá, si yo recibía o no la atención en su momento, si era coherente lo que me decían, y plantea un concepto interesante frente al tema del condicionamiento del amor en el proceso. Entonces decir como cuando yo de mamá le condiciono al niño el amor, entonces le estoy dando de comer y le digo como, a ver, por mí, si me quiere, comas esta cucharada. Si no, entonces no sé qué, me voy a poner brava contigo, no te voy a volver a hablar, si no comes eso, ya no te voy a amar. Dame un beso.
no quiero, entonces ya no me amas y yo no te amo y Ujú. entonces nunca te... Entonces es un tema bastante complejo. Quisiera que me contaras un poco sobre eso, sobre cómo podemos manejar el Claro, tema del apego de manera segura sin necesidad de condicionar un amor que el niño sienta totalmente. como que es obligación, porque después hay muchos problemas que se generan después de esos, y yo lo he visto por ejemplo, cuando trato pacientes con trastorno de conducta alimentaria donde decían que la comida era todo un momento de debate y de Ujú, chantaje y ujú. de golpe y de abandono y a veces dejaban al niño sentado en sí al frente del plato 4, 5, 6 horas porque si no comía no lo dejaban levantar de la mesa hasta que no se comía el tema y decía entonces yo ya no la quiero y después le hacían la ley del hielo 3 días que no le hablaban. O sea, es Ujú. una cantidad de cosas que yo digo como esto debe ser tortura en algún Sí, lugar. O sea, completamente. ¿cómo lo hacemos en este momento? O sea, Como el equilibrio, ¿no? entiendo por qué, Sí, pero creo que hay otras maneras de poderlo sí, lograr sin necesidad de completamente. hacerlo. Completamente, claro, lo que pasa es que obviamente cuando desde la parte de adultos siempre estamos corriendo, siempre estamos de afán, entonces queremos que los niños hagan lo mismo. ¿Sabes? Como que, pero come, entonces uno dice, bueno, necesito sobornarlo, porque yo sé que si lo soborno, entonces lo va a hacer más rápido. ¿Por qué? Porque queremos que el niño vaya a mi ritmo. Entonces, uno, lo primero que tenemos que hacer es entender que el mundo del niño no es lo mismo. O sea, el niño está concentrado en lo que está haciendo aquí, el niño no está pensando ahorita tengo que ir al jardín y no. Bueno, a veces niños cuando desarrollan ansiedad, pero digamos que en la etapa normal los niños están concentrados en aquí estoy comiendo, aquí estoy jugando, aquí estoy. Los niños no van corriendo de esta manera y yo creo que muchas veces ese es el error, que en ese corre, caemos en esta consecuencia de la amenaza, en este tipo Ujú. de estrategias que no son las mejores, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer para tener un apego seguro, generar un apego seguro en los niños, es conectar emocionalmente. Ujú. ¿Sabes? Como entender cuál es tu necesidad. O sea, a ver, si bien es cierto, si tú te subes a una silla, el niño se sube a una silla, que es muy común. El niño se sube a una silla, quiere alcanzar algo, todo, y tú como papá le estás diciendo constantemente, te vas a caer, ten cuidado, te vas a caer. Evidentemente, en la mente del niño, como él está tan en el aquí, en el ahora, él no está pensando en la consecuencia. O sea, él está, yo me quiero subir y necesito alcanzar eso. Eso es lo que está pensando el niño. Y listo, el niño se cae. ¿Qué pasa como nosotros de adultos? Que lo primero es que hacer, te lo dije, pero yo te lo advertí, pero ¿por qué? No conectamos con el hecho de que el niño está sintiendo dolor. No conectamos a nivel emocional. No lo hacemos, no nos tomamos el tiempo de hacer eso. Y que eso nos ahorraría muchísimo. Porque el hecho de que suplamos una necesidad emocional del niño no quiere decir que vamos a dejar que haga lo que quiera, porque esa es la otra parte de la moneda, ¿no? Que a veces creen que, no, entonces no le puedo poner límites. No, el límite está, evidentemente, pero es que en estos momentos lo primero que está es la necesidad emocional, que el niño está sintiendo un dolor y necesito suplir esa necesidad. Cuando ya pasa y sale de esa emoción y de ese dolor, lo siento y le digo, me haces el favor, no te vas a volver a subir a la silla, voy a quitar la silla de aquí porque no voy a permitir que te vuelvas a subir. Entonces mira cómo tenemos ese equilibrio en entender tu emoción, pero yo te tengo que poner el límite porque es que yo no puedo permitir que tú vuelvas y te subas, porque probablemente cuando se te pase el dolor vas a querer igual seguir alcanzando. Porque lo que pasa con los niños, ellos es como, bueno, listo, ya me siento mejor, se les olvidó todo el asunto, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la clave, conectar emocionalmente y ver cómo puedes atender a esa necesidad, porque normalmente en los niños siempre detrás de su comportamiento hay una necesidad emocional. Siempre, o sea, y yo que he tenido la oportunidad de trabajar con niños en muchos aspectos, no solamente en consulta, sino en todo lo que hablabas de la estimulación y todo, me he dado cuenta que muchas veces un niño que yo conozco hace muchos años, que es súper tranquilo, todo, cuando comienza súper irritable, yo sé que algo le pasó. Es como, entonces, claro, mi posición de adulto, digamos que desde afuera sería como, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan brusco? Pero esa sería mi reacción normal. ¿Qué es lo que yo hago yo? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo en el colegio hoy? ¿Estás molesto con alguien? ¿Tuviste alguna discusión? Sí, es que un compañerito me dijo tal cosa. ¿Qué pasa? Que los niños no cuentan eso. Tú les dices, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, no me acuerdo. Eso es lo que te contestan. Pero mira cuando tú le dices, y yo me acerco y le digo, yo sé que tú no eres así. O sea, tú estás reaccionando así porque algo te pasó. Tú estás transformando esa ira o esa tristeza que sentiste por una situación y la estás transformando y sacando de esta manera. ¿Qué te pasó?
Entonces ahí es como, no, es que me pasó tal cosa, o no, es que el niño me miró mal, o no, es que... Y mira cómo ese comportamiento, esa situación emocional, mira cómo la transformó en estos comportamientos que a veces llamamos como disruptivos, que entonces pega, golpea, que le quitó el juguete al hermanito, que... ¿Sí ves por qué? Que a veces no nos centramos en eso, en la necesidad emocional que tiene el niño. Y es como nosotros, y si de pronto alguien hirió tu corazón el día de hoy, si alguien te dijo como, ay, Erika, tu trabajo no me gustó, probablemente tú vas a empezar, si no has gestionado de manera correcta, tú empiezas a comportarte de manera distinta, entonces estás más callada o quizás todo te irrita, o sea, siempre, no siempre, pero normalmente en los niños siempre hay una base emocional que pasamos por alto. Sí, o sea que de una vez juzgamos y asociamos como, es que él me la quiere, me la quiere montar a mí, es que me la tiene montada a mí porque soy la mamá, o es que me quiere retar, o es que, porque es lo que nosotros como adultos y como nuestras creencias de adultos lo llevamos a ese punto, de es que es en mi contra. Cuando no es así, el niño se está comportando, el niño está asumiendo lo que está sintiendo, porque es que muchas veces quizás no nos damos cuenta de que el niño está viviendo un sentimiento por primera vez y no sabe qué hacer con eso. Entonces, por ejemplo, no sé, la emoción de los celos. Cuando, no sé, cuando llega un hermanito, cuando ellos van al jardín, ellos empiezan a comportarse, entonces quizás se apegan mucho más a la mamá, quizás empiezan, ¿sabes?, a tener todos estos comportamientos y no nos damos cuenta que es que el pobre niño de 3 años por primera vez en su vida está experimentando los celos y no sabe que se llaman celos y no sabe qué es eso, no sabe que está sintiendo algo en su cuerpo y en su mente y no sabe qué hacer con eso. Sí, pero entonces nosotros solo nos fijamos en el comportamiento. Sí, entonces, claro, es que está patalostoso, se pasa para mi cama, esto, aquello, lo otro. Pero ¿y qué hay detrás de eso? Eso mismo pasa con el apego, que no nos tomamos el tiempo de conectar emocionalmente con ellos, sino que de una nos vamos a la lección o al regaño. Y eso está bien, o sea, tenemos que enseñarle porque nosotros somos los adultos y tenemos que guiar su comportamiento, pero primero hay que conectar emocionalmente con ellos, porque si no va a ser muy difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque cuando el niño viene en busca te busca a ti para cubrir una necesidad emocional de me dolió, él no sabe si hoy estás del ánimo para decir, mi amor, ven, te pongo hielito, o estás de mal genio para decirle, pero si ves, yo te lo dije. O ve y te disculpas primero, porque cuando caíste, entonces tumbaste a tu amiguito. Ve y te disculpas primero y ahorita vienes y yo te doy un abrazo. ¿Sí ves? Entonces mira cómo empezamos a condicionar ese de primero tienes que hacer esto, pero conecta primero con la emoción del niño. Ok, te dolió, listo. Bueno, listo, ya estás mejor, entonces vamos y pedimos disculpas o vamos y hacemos tal cosa, sí, pero siempre es mejor conectar emocionalmente. Siempre, siempre va a ser la respuesta y yo creo que en lo que he tenido de experiencia, esa siempre va a ser la respuesta y eso es lo que, por ejemplo, yo hago en terapia. Yo primero, sí, quizás a veces los papás creen que es una sesión perdida, pero yo lo primero que hago es conectar con el niño. Bueno, ¿con qué de aquí quieres jugar? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque esa es la manera, o sea, yo no lo voy a sentar a, bueno, respóndeme estas preguntas, o sea, al niño le va a importar cero, o sea, al niño le va, cuando yo no he conectado emocionalmente, y yo creo que por eso en mi trabajo, siento que por eso los niños conectan también conmigo, porque yo me tomo ese tiempo. Lo que pasa es que obviamente es entendible que en una rutina de adulto es muy difícil llegar a este punto de, ven, yo me siento contigo. ¿Pero por qué? Porque creemos que eso es un premio con los niños. ¿Sabes? Creemos que el darle el abrazo tiene que ser un premio y no lo vemos como una necesidad y es una necesidad, ¿sí? De que ellos a veces para regularse necesitan un abrazo, ¿sí? De que a veces porque tuvieron un mal día quieren llorar en los brazos de mamá, pero entonces a veces lo vemos como un premio. Bueno, si tú haces esta cosa, entonces mamá te da un beso. Mamá, no, es que este tipo de cosas no son un premio. Sí, o sea, no deberían ser una recompensa, que obviamente lo del premio y el castigo y todo el asunto es para otro podcast, pero no tiene por qué ser así, listo. La galleta podría ser un premio, ¿sí? Pero el abrazo y esa necesidad no lo es. Y incluso la galleta tampoco, porque si el niño tiene hambre, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, si haces tal cosa, entonces te das la galleta, pero si el niño tiene su necesidad básica del hambre, ¿cómo lo vas a sobornar de esa manera? Por amor a Dios, ¿sabes? Entonces creo que va un poco más desde esa parte. Creo que así es como podemos contribuir, de pronto alejarnos un poco desde el punto de vista del adulto y decir, bueno, respirar profundo y decir, bueno, quizás esto tiene una razón, vamos a preguntar a ver qué está pasando aquí con el niño, a ver si de pronto fue que le pasó algo, ¿sabes? Lo que pasa es que esto requiere tiempo y paciencia y a veces en el día a día no lo tenemos lo suficiente. De acuerdo.
Bueno, ya lo vimos, varios temas importantes acerca del apego, que sí podemos generar un apego seguro en la medida que podamos ser predecibles para nuestros hijos y que sepan con qué cuentan, que cuando haya cualquier tipo de situación, sea la que sea, ellos puedan salir corriendo a los brazos de mamá, papá o el cuidador que en ese momento esté con ellos y digan, aquí voy a recibir aliento y cariño, que luego me explicarán lo que me tengan que explicar, pero primero atienden mi necesidad básica a nivel emocional, a nivel físico, lo que en ese momento me está acongojando y luego si vienen los otros temas. Yo lo veo, por ejemplo, que el niño, no sé, en la noche tuvo una pesadilla y se fue y digo, no, si lo acuesto aquí en mi cama va a ser un problema. Pues no lo acuestes, pero vas y lo consientes, lo abrazas y lo vuelves y lo metes en su camita. Pero él dijo, bueno, estoy acá contenido con alguien que me cuida y que me consuela y no solamente como que tengo que superar mis miedos para hacerlo. Cuando hablamos del apego evitativo, en donde no logro regularme o ignoro a mi mamá cuando en el momento que llega, pues muchos adultos aprenden a manejar eso en la misma situación. Digo, mejor no pido ayuda porque igual sé que no lo van a hacer. O termino haciendo la pataleta y decir a la otra persona me diga, sí, tiene la razón, ven, ¿cómo lo resolvemos? Yo no logro regularme porque estoy absolutamente salido de los chiros por la situación. Entonces creo que hay algunas situaciones que podemos llevar desde esa primera infancia y las seguimos arrastrando y a veces no nos tomamos el tiempo de parar un momento y reflexionar de, sí, eso sucedió en mi etapa inicial, porque me ocurrieron estas situaciones, pero hoy en día puedo construir una realidad distinta. Y eso es lo que hacemos en terapia, construir realidades distintas para que yo no tenga que cargar algo que aprendí en la primera infancia el resto de la vida. Creo que es una carga muy dura. Porque pues la infancia ocurren tantas cosas a veces que pues tendríamos la posibilidad de modificar. No siempre es tan fácil, no siempre somos tan conscientes, pero pues creo que vale la pena como abrir esa puerta y decir cómo lo vamos a modificar. Si tienes cualquier pregunta, cualquier comentario o sugerencia, cuéntanos a través de nuestras redes sociales o aquí mismo en el podcast, acá en Spotify o en YouTube, y con eso podemos estar en contacto contigo de manera permanente y seguir construyendo, porque recuerda que todo esto lo hacemos para ti. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias siempre por la invitación. Me encanta hablar de estos temas porque creo que es una mirada diferente a otra vez como enfocarnos en el niño y alejándonos un poco de lo que somos como adultos a veces. Gracias. Somos tu mano amiga, Ebullición Mental.